revelado, en el día más conmovedor de mi vida, un mensaje inesperado me transformó para siempre. La brisa cálida del pueblo acariciaba el rostro de Alejandro mientras organizaba las frutas en su pequeño puesto del mercado. Cada día era un eco de la rutina, pero hoy era especial, una carta que nunca esperó cambiaría su vida. El sol brillaba intensamente, como si la vida misma estuviera invitándolo a soñar, aunque a su alrededor, las críticas comenzaban a calar hondo. ¿Por qué te preocupas tanto por estudiar, Alejandro? Eso no es para nosotros, decían sus amigos, mientras él se esforzaba por ocultar el nudo en su garganta. Su padre enfermo necesitaba de él, su familia contaba con su apoyo, y el deber pesaba sobre sus hombros como una montaña inexpugnable. A sus 22 años, Alejandro era visto como el orgullo del hogar, el que debía cargar con el peso de los sueños de todos, mientras su propio sueño de estudiar ingeniería se convertía en un susurro casi absurdo. Ellos, su familia, su comunidad, así lo querían. Sin embargo, dentro de él, un volcán de deseos y esperanzas estaba a punto de erupcionar. En medio de su trabajo, se detuvo cuando una carta amarillenta, llena de polvo y misterio, llegó a sus manos. La letra era de su abuelo, un hombre lejano en historias y memorias. El contenido le reveló un mundo que jamás imaginó, sacrificios, desarraigo, y la lucha de un hombre que dejó su hogar para buscar otra vida. En cada palabra, Alejandro sintió el latido de su historia, su lucha también. La emoción llenó su pecho, y ahí, en esa pequeña bodega de frutas, un fuego nacía dentro de él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Recién tomado el impulso por aquella revelación, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: inscribirse en la universidad. Pero justo cuando su valentía florecía, su pueblo se sacudía por una amenaza. Un grupo poderoso quería despojarles de sus tierras. Prometían empleo y progreso, pero en el fondo era una trampa que podía quitarles todo. Los ancianos murmuraban en sus casas, sus miradas reflejaban miedo y determinación. Así, Alejandro sintió el calor de la comunidad, el orgullo de sus raíces y la obligación de luchar. La emoción lo inundaba, pero el dilema le ardía en el pecho: ¿debería seguir luchando por su familia o por su comunidad? Las noches se hacían largas y llenas de agonía, infiltrándose en cada pensamiento. Cuando el día de la asamblea llegó, sabía que el futuro de todos pendía de un hilo. Con su corazón palpitando fuerte y rodeado de rostros ávidos de esperanza, Alejandro se sentía como un héroe en medio de una escena épica. La mirada de su gente lo empoderaba, pero también lo llenaba de dudas. ¿Qué pasará cuando hable? ¿Elegirá su sueño o sacrificará su futuro por todos ellos? El pesadumbre se transformaba en emoción palpable, y justo en ese momento, Alejandro tomó aire, preparándose para enfrentarse a su destino. El eco de su voz resonaría en la historia de su pueblo, pero su decisión aún estaba por desvelarse. La asamblea se llevó a cabo en la plaza central del pueblo, un lugar que alguna vez fue punto de encuentro para celebrar triunfos y compartir risas. Pero hoy, la atmósfera era tensa, cargada de incertidumbre. Alejandro, de pie frente a una multitud de rostros conocidos, sentía el peso de cada mirada sobre él. Las manos sudorosas traicionaban su nerviosismo. La voz de su abuelo resonaba en su mente, recordándole el sacrificio de su familia por un futuro mejor. Los murmullos crecieron, los temores se hicieron más visibles. Fue entonces cuando un anciano del pueblo, don Julio, tomó la palabra. Hijos e hijas de estas tierras, hemos luchado por ellas, tenemos raíces profundas aquí.
No podemos permitir que nos despojen de lo que es nuestro, decía, su voz temblando a pesar de la firmeza de su mensaje. Alejandro sabía que debía intervenir. Se aclaró la garganta, sintiendo que el momento había llegado. Alzó la mano y el murmullo cesó. Don Julio, dijo, su voz resonando más fuerte de lo que esperaba. Entiendo lo que dicen. Pero, ¿qué pasará si esas promesas de empleo son solo una fachada? Necesitamos estar juntos, más que nunca. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Su voz vibraba con la fuerza de su deseo. Se sentía valiente, como el héroe de una historia que parecía narrarse sola. Pero al mismo tiempo, una parte de él dudaba. Era el momento de soñar con su futuro en la universidad, o el deber de la comunidad le reclamaría por completo. Las miradas se volvían hacia él, llenas de esperanza, de temor y, sobre todo, de expectativa. Alejandro percibió que el aire se volvía denso. Era como si el tiempo se detuviera, y en ese instante supo que su decisión no afectaría solo su vida, sino las de todos los que lo rodeaban. El dilema apremiaba, el futuro de su gente pendía de un hilo tan frágil como sus propias decisiones. Debemos luchar, continuó, no solo por nuestros trabajos, sino por nuestras tierras, por lo que somos. Pero también necesitamos avanzar, no podemos quedarnos anclados en el miedo. Quizás, lo que nos falta es unir nuestras fuerzas, buscar un camino que beneficie a todos. Nuestro pueblo puede prosperar si estamos juntos, si todos colaboramos. A medida que hablaba, veía la chispa de la esperanza en los ojos de sus vecinos. Un murmullo comenzó a levantarse, un eco de acuerdo. Pero no todos estaban convencidos. La voz de un joven que se hacía llamar Martín se elevó en la multitud. ¿Y qué pasa con aquellos que necesitan trabajar ahora? ¿Qué hacemos mientras esperamos por cambios? Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. Era verdad, la lucha era complicada y aún había gente que pasaba hambre. La urgencia estaba ahí, como un clamor que no podía ignorar. Yo no tengo la respuesta exacta, pero juntos podemos encontrarla. Necesitamos unirnos, presionar a quienes pueden escuchar. Y mientras tanto, nadie debe sentirse solo en esta lucha. Las mujeres comenzaron a murmurar entre ellas, los hombres se asentían con la cabeza. La energía comenzaba a levantarse como una ola. Alejandro, revitalizado por la conexión que sentía, sabía que debía seguir hablando, debía ser la voz del cambio. De pronto, un estruendo rompió el momento. Un grupo de personas con camisas de una empresa privada irrumpió en la plaza. Con camiones, trajeron volantes, ofreciéndoles promesas de trabajos inmediatos y dinero fácil. La escena se descontroló. La gente comenzó a dividirse entre los que querían creer en esas promesas y los que querían resistir. No caigan en su trampa, gritó Alejandro, mientras los corazones de sus vecinos se llenaban de confusión. Pero, ¿podría él ser lo suficientemente fuerte para unir a su pueblo en medio de tal desasosiego? La batalla no había hecho más que comenzar y, en su interior, intensificó la convicción de un camino que se presentaba cada vez más incierto. Las decisiones que tomaran en ese momento sellarían su destino. Pero, en medio del caos, Alejandro sintió que algo más profundo salía a la luz dentro de él. ¿Y si esto era solo el principio de un nuevo capítulo en su vida? La inquietud le recorría el cuerpo, y no podía dejar de preguntarse, ¿estaría preparado para enfrentarse a lo que vendría? El eco de su lucha aún resonaba en la plaza, y el futuro de todos dependía de un solo hecho, su valentía. La plaza vibraba con un tumulto de voces. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. Los hombres y mujeres del pueblo parecían dividirse, como si una línea invisible se hubiera trazado entre el miedo y la esperanza. Miradas angustiosas se cruzaban, y cada murmullo era un reflejo de la preocupación que se apoderaba de sus corazones. «Silencio, por favor», trató de gritar, alzando su mano en un gesto de autoridad que dudaba si poseía. Pero no hubo respuesta.
Algunos se acercaban a los camiones, atraídos por la promesa de un futuro fácil, mientras otros se mantenían firmes, aferrados a las palabras de ánimo de Alejandro. Este último grupo, aunque menos numeroso, estaba compuesto por quienes conocían el verdadero valor de lo que estaban a punto de perder. Fue entonces cuando un niño del pueblo, un pequeño de no más de 10 años, se acercó a Alejandro, con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué vamos a hacer, Alejandro? No quiero que nos quiten nuestra casa. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor e inocencia. Fue un golpe directo al corazón. Era como si el niño representara a todas las voces calladas, a todos los sueños que podían irse con las promesas vacías. Alejandro se agachó, mirándolo a los ojos. Juntos somos más fuertes. No dejaremos que nos roben lo que es nuestro. Y tú nos recordarán por qué estamos en esta lucha. No debemos dejar que el miedo nos paralice. El niño asentía, pero Alejandro pudo ver que era más un acto de fe que de entendimiento. Él también necesitaba encontrar una manera de ser firme. A medida que seguía hablando, una brisa fresca comenzó a soplar, casi como un susurro que prometía cambios. Quiero que cada uno de ustedes reflexione. ¿Qué es más importante, un trabajo temporal y fácil que puede desvanecerse o una comunidad unida por el amor y la lucha? Nuestra tierra es sagrada, nuestras raíces son profundas. Las palabras empezaron a calar hondo, la multitud comenzó a acercarse de nuevo. De pronto, el grupo de la empresa se rió de forma burlona y comenzó a repiquetear los carteles que sostenían como si su risa pudiera ahogar la voluntad del pueblo. Pero eso solo avivó la furia de los presentes. Decenas de personas comenzaron a gritar, no a las promesas vacías, y defendamos lo nuestro. Alejandro sintió una oleada de energía. Un sentimiento de unidad que apenas comenzaba a brotar, uniendo a todos en la plaza. Tanta pasión lo envolvía que hasta sus manos dejaban de temblar. Sin embargo, la realidad era cruda. De las sombras, uno de los hombres del grupo de la empresa se acercó y, con una sonrisa astuta, le susurró al oído. Chaval, debes saber que nadie escapa a la realidad. Vas a perder. Las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Pero en lugar de dejar que lo desanimaran, el fuego en su interior creció. Eso es exactamente lo que ellos quieren que pensemos, gritó. Pero no lo haremos. No desfalleceremos. Lo que es nuestro por derecho. Juntos lo protegeremos. La multitud se retorcía de emoción, unida por un hilo invisible de determinación. Alejandro se dio cuenta de que, en ese momento, no estaba solo. Sostenido por el amor y la esperanza de su gente, supo que había en él un poder que antes no había reconocido. La chispa de un cambio estaba encendida. Pero había otro pensamiento que no lo dejaba en paz. ¿Qué pasaría si, tras esta lucha, ya nada volviera a ser igual? Justo cuando comenzaron a acordar sus siguientes pasos, un estruendo resonó lejos, y el sonido de sirenas comenzó a acercarse. Alejandro miró hacia atrás, su corazón se detuvo. ¿La ayuda o un nuevo desafío se acercaba? La pregunta bailaba en el aire, y él lo sabía, lo que venía podría cambiarlo todo. ¿Estaría listo para enfrentar lo que la vida le estaba preparando? La plaza se llenó de un silencio tenso cuando las sirenas se acercaron. Alejandro sintió como su corazón latía con fuerza. La multitud, unida momentos antes por la esperanza, comenzaba a inquietarse. Miradas de desconfianza se intercambiaban, y el murmullo creciente reflejaba un nuevo miedo, una nueva incertidumbre. De repente, un convoy de camionetas policiales se detuvo frente a la plaza, y varios agentes descendieron rápidamente. Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras del hombre de la empresa. Vas a perder. La perspectiva de una confrontación con la autoridad lo llenaba de dudas. ¿Realmente estaban listos para pelear? Los agentes miraron a la multitud, y uno de ellos, un hombre alto con una insignia brillante, se acercó a Alejandro. Sus ojos no mostraban ni cariño ni rabia, solo una fría determinación.
¿Eres tú el que está incitando a la gente?, preguntó, su voz firme. Alejandro se plantó en su lugar, sintiéndose arrastrado entre la valentía y el miedo. No estoy incitando a nadie. Solo defiendo lo que es nuestro. Su respuesta fue sencilla, pero el eco de su voz denotó una resolución que lo sorprendió a sí mismo. ¿Y qué pasa si no lo entendemos así? ¿Qué pasará si la decisión que tomemos pone en riesgo la seguridad de todos?, dijo el agente, su mirada escaneando el grupo. A su alrededor, las personas apretaban los labios, algunas incluso daban pasos atrás, temerosas de que la policía pudiera llevarse a sus líderes, a sus amigos, o incluso a ellos mismos. El niño que había hablado con Alejandro antes se hizo a un lado, lleno de miedo. Alejandro sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre él una vez más. A su alrededor, los rostros de sus amigos y vecinos se volvían más visibles en la niebla del temor. ¿Qué mensaje tendría para ellos?, pensó. Esto no es solo acerca de nosotros, empezó a gritar Alejandro, su voz resonando en la plaza. Esto es por nuestro hogar, por nuestras familias. Si retrocedemos ahora, estamos dejándolo todo en manos de aquellos que no conocen nuestras historias. Necesitamos que escuchen nuestra verdad. Sin embargo, algo en su interior le decía que la situación se estaba intensificando. El líder de los agentes frunció el ceño y levantó la mano. ¿Tan pronto renunciarías a todo por palabras? ¿Has pensado realmente qué significa eso para ti y para el pueblo? Esta pelea puede llevarnos a un desastre. En ese instante, Alejandro sintió el peso de la realidad. La burbuja de idealismo que había construido se quebró momentáneamente, y los murmullos de su comunidad lo llenaron de un frío inquietante. La lucha que estaban dispuestos a librar era más complicada de lo que había imaginado. Sin embargo, guiado por una chispa indomable de resistencia, Alejandro dio un paso al frente. Estamos dispuestos a luchar por lo que es justo, exclamó, sintiendo que su voz se levantaba por encima de las dudas. Nadie puede quitarnos lo que amamos sin una pelea. Y eso deben entenderlo. De pronto, una información inesperada llegó a sus oídos, trayendo consigo un giro en la historia. Se habló en susurros sobre la existencia de documentos que probarían la corrupción de la empresa, información que podría influir en el resultado de la lucha. Pero, ¿quién había filtrado esa información? La tensión en la plaza se incrementó, un nuevo tipo de emoción corría por el aire, mezclando esperanza y temor. Alejandro miró a la multitud y comprendió que la lucha apenas comenzaba, y que no podía dar marcha atrás. Mientras los agentes se preparaban para tomar acciones decisivas, un grito desgarrador resonó en la plaza. Rectificando el rumbo del día, Alejandro supo que ahora más que nunca debía liderar. Necesitamos esa información, pensó con fervor. Pero, ¿podría ser suficiente? ¿Podría esa verdad cambiar el rumbo de la lucha? La inquietante pregunta flotaba en su mente mientras se adentraba en un verso desconocido de su destino. La tensión se mecía en el aire como una cuerda tensa, lista para romperse. Los murmullos del pueblo se transformaron en un clamor de voces nerviosas. Alejandro sintió como sus pies se anclaban al suelo, mientras su mente luchaba por organizar las ideas. ¿Cómo podía unir a todos en este momento de crisis? Escuchen, gritó, pero su grito se ahogó en el tumulto. Mirando a su alrededor, vio a las personas que habían venido a apoyarlo, pero también a aquellos que temían a la autoridad. Sabía que el miedo paralizaba el espíritu de lucha, pero frente a esa adversidad, vistas resplandecían en algunos rostros. La esperanza estaba presente, y eso era lo que debía aferrarse. De repente, sintió una mano en su hombro. Era Clara, una de las mujeres más ancianas del barrio, con su piel arrugada y sus ojos llenos de dolor y sabiduría. Alejandro, necesitamos saber cómo avanzar. No podemos permitir que el miedo nos quite nuestra voz. Clara, he escuchado rumores sobre unos documentos que pueden cambiarlo todo. Si esos papeles existen,
Podríamos tener una oportunidad, respondió Alejandro, sintiendo la gravitas de cada palabra. ¿Y si no aparecen? ¿Qué haremos entonces?, preguntó ella, su voz vibrando con la gravedad de cada pregunta. Debes preparar a la gente, con o sin esos documentos. El grito desgarrador que había resonado en la plaza se intensificó. Una mujer cayó al suelo, y algunos fueron hacia ella para ayudar. La escena se tornó caótica, pero Alejandro sabía que no podía rendirse. Tomó una respiración profunda, dejando que el silencio regresara momentáneamente. Por favor, escúchenme, rogó, y la muchedumbre comenzó a calmarse, guiada por su desesperación. Lo que estamos enfrentando es más grande que nosotros. Pero podemos convertir nuestra valentía en acción. No dejaremos que nuestra historia se borre. No por miedo, sino por amor. En ese momento, un joven llamado Luis, conocido por su pasión por la justicia, comenzó a hablar. Si hay documentos, tenemos que encontrarlos. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que otros peleen por nosotros. Si luchamos juntos, podemos conseguir lo que queremos. Alejandro sintió que la energía de la multitud empezaba a cambiar. Un movimiento de determinación brotó en las personas. Él intercambió miradas con Clara y otros que lo rodeaban, uniendo fuerzas a través de la conexión de su lucha y su deseo de cambio, pero entonces, un sonido ensordecedor sacudió la plaza. Otro vehículo llegó, esta vez con insignias que no parecían de la policía. Eran ejecutivos de la empresa, rodeados de seguridad privada, sus rostros fríos y desafiantes. Alejandro sintió un escalofrío correr por su espalda. Si seguimos así, no terminaremos bien, murmuró un hombre del grupo, y con esa afirmación el aire se volvió espeso. Todos tenían la certeza de que la represión no sería solo verbal. No podemos dejar que nos intimiden, dijo Alejandro, con el corazón latiendo desesperadamente. Necesitamos saber qué quieren. Si esos documentos se encuentran, ese es nuestro poder. Pero si no, debemos estar listos para movilizarnos. Mientras sus palabras resonaban en la plaza, un chico del fondo levantó la mano. Yo sé quién puede tener la información. Conozco a alguien que trabaja dentro de la empresa. Alejandro sintió un alivio y una alegría inmensa. Perfecto. Necesitamos comunicarlo al resto. Miró a su alrededor y vio rostros de determinación, algunos esperanzados, otros todavía asustados, pero todos a su lado. El grupo se organizó rápidamente, alistándose para confrontar a los nuevos visitantes. Pero cuando todo parecía alinearse, Clara tomó la mano de Alejandro y lo miró a los ojos. ¿Estás seguro de que estás listo para lo que viene? A veces, saber la verdad puede ser un doble filo. En ese instante, la pregunta se hizo eco en su pecho. La verdad era un arma poderosa, pero también podía ser peligrosa. Alejandro asintió, la resolución llenándolo. Lo sé y estoy listo para luchar. Sin embargo, el murmullo de la multitud cambió nuevamente. Un hombre mayor, que había permanecido en segundo plano, empezó a gritar. No podemos dejar que nos engañen. Ahora es el momento de levantarnos. Las palabras resonaron fuerte, llevando un torrente de fuerza a la muchedumbre, pero Alejandro se preguntaba, ¿qué pasaría si descubrir la verdad significaba desatar algo que no podrían controlar? El destino de su comunidad estaba en el hilo de una respuesta. Mientras la tensión se intensificaba, se preparó para enfrentar la confrontación más difícil de su vida. ¿Estaría a la altura del desafío que estaba por venir? El murmullo de la multitud se tornó en un rugido ensordecedor. La adrenalina pululaba en el aire, y Alejandro sintió cada latido de su corazón retumbar en sus oídos. Esa era la vida que conocía, un ciclo interminable de miedo y lucha, pero esta vez era diferente. Esta vez, la esperanza brillaba entre la oscuridad justo cuando la atmósfera del lugar se pobló de valor. Un hombre robusto,
de cabello canoso y mirada desafiante, se acercó a Alejandro. Era un vecino, don Manuel, conocido por su generosidad y su espíritu indomable. Alejandro, debemos ir a buscar a ese contacto. Quiero ser parte de esto, exclamó, su voz resonando con decisión. Alejandro asintió, intercambiando miradas con Clara, cuya mano aún mantenía en su agarre. Necesitamos su apoyo. Cuanta más gente estemos dispuestos a luchar, más fuertes seremos, respondió mientras el grupo se reorganizaba. El chico que había hablado antes comenzaba a explicar. Se llama Javier y trabaja en la sección de recursos humanos. Tiene acceso a información sensible, documentos que podrían probar las irregularidades de la empresa. Sus palabras vibraban con emoción, contagiando a los presentes. Vamos, entonces, dijo Alejandro, sintiendo un empuje en su pecho. Era el momento de actuar. Con determinación, empezó a dirigir a la multitud hacia una de las calles laterales del pueblo, el sol empezando a caer como si la tierra marcara la hora de la verdad. Al avanzar, cada paso resonaba como un eco de su valor recién hallado. La calle, normalmente tranquila, se convirtió en un pasillo de vida. El compartir esperanzas y temores fue un bálsamo para el espíritu, un recordatorio de que no estaban solos. Mientras caminaban, Alejandro notó a los más jóvenes, sus rostros iluminados por la posibilidad de un futuro mejor. Eran ellos quienes, con sus mentes audaces, podían cambiar el rumbo del relato. Al llegar al edificio donde trabajaba Javier, la ansiedad se hizo palpable. Las paredes gruesas de aquel inmueble parecían resguardarlas de la realidad, pero ellos no podían ser detenidos por la incertidumbre. Alejandro miró a sus amigos y colegas, todos tenían el mismo brillo de determinación en los ojos. ¿Están listos para esto?, preguntó Alejandro, su voz temblando un poco, no de miedo, sino de emoción. La respuesta fue un unísono de afirmaciones, un coro de voces que selló el compromiso de cada uno. De repente, el grupo se dividió. Algunos se mantuvieron en la entrada para evitar levantar sospechas, mientras otros se adentraron en el vestíbulo dentro del edificio. Cuando se encontraron con Javier, él estaba parado detrás de un cubículo, sorpresivo y preocupado. Su mirada cambió al ver a tantas personas comprometidas frente a él. Alejandro, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz un eco de alarma. Javier, necesitamos tu ayuda. Hay documentos que pueden cambiarlo todo. Documentos que podrían salvar a nuestra comunidad, explicó Alejandro con urgencia, cada palabra cargada de la esperanza que todos llevaban en sus corazones. Los ojos de Javier se llenaron de preocupación. Lo que hay allí puede ser peligroso. No solo para mí, sino para todos ustedes, advirtió. Alejandro sintió que su determinación se tambaleaba. El riesgo era real, pero la necesidad de luchar era aún mayor. No podemos seguir permitiendo que el miedo nos silencie. Estamos aquí unidos, dispuestos a enfrentar cualquier consecuencia. Cuando Javier se quedó en silencio, la tensión aumentó. La esperanza de un futuro mejor estaba a solo un paso. ¿Qué pasaría si el riesgo que estaban tomando era más grande de lo que pensaban? Justo cuando Javier comenzaba a vacilar, un ruido fuerte resonó en la entrada del edificio. ¡Rápido! ¡Salgan rápido!, gritó uno de los compañeros de Alejandro, con el rostro pálido. Afuera, la seguridad de la empresa había llegado. La incertidumbre iba en aumento. La puerta estaba cerrada, y la oscuridad de la noche se cernía sobre ellos como una sombra. Alejandro miró a Javier, reconociendo que este podría ser el instante que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Tendrían el valor para seguir adelante o retrocederían ante el desafío? La alarma resonaba en los oídos de Alejandro como un gong implacable. ¡Rápido! Al fondo, bramó, señalando hacia un pasillo oscuro al lado del cubículo de Javier. El joven sintió como el aire se volvía espeso, la brisa fría que solía calmarlo parecía ahora una enemiga, arrastrando la ansiedad a cada rincón de su ser. Javier, desorientado y temeroso, miró entre Alejandro y la puerta. De inmediato,
la situación se volvió más crítica. La sombra de la seguridad de la empresa se cernía sobre ellos, un aviso de que no había tiempo para dudar. No podemos quedarnos aquí, insistió Alejandro, aferrándose a la mano de Clara, sintiendo su nerviosismo. Ella lo miró, sus ojos delatando una mezcla de miedo y determinación. Si nos atrapan, todo habrá sido en vano, murmuró uno de los amigos que les acompañaba, retrocediendo a un rincón. Alejandro lo entendía, enfrentar a los poderosos siempre traía consigo un riesgo abrumador. Sin embargo, el deseo de cambiar las cosas por fin impregnaba el aire. Vamos, no se detengan, gritó Javier, finalmente decidido. Su voz resonó firme, dejando saber que no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con cada apuro, la multitud moviéndose juntos parecía un organismo vivo, una corriente de esperanza que podía resistir incluso la más oscura de las tempestades. Los pasos apresurados resonaban por el pasillo mientras el corazón de Alejandro latía desenfrenado. ¿Y si nos atrapan? ¿Y si esto termina mal?, se preguntaba. La incertidumbre le provocaba un nudo en el estómago, pero su deseo de luchar por un cambio superaba sus dudas. Se adentraron en lo desconocido, donde la penumbra parecía ocultar tanto posibilidades como peligros. Unos pocos metros adelante, encontraron una pequeña sala de descanso. Era un refugio inesperado. Aquí, dijo Javier, señalando una puerta que parecía llevar a un área técnica del edificio. De repente, el ruido de pasos se intensificó. «Ellos vienen». «Tienen que irse ya», exclamó uno de los hombres de seguridad, ideando un plan de escape en minutos. El pánico comenzó a difuminar la determinación. Alejandro sintió la presión de sus amigos, todos esperando que él diera una orden. «Vamos a ver qué hay en la sala. Tal vez podamos encontrar los documentos antes de salir», propuso, luchando por mantener la calma. La sala estaba llena de papeles desordenados, pero en su interior había archivos que podrían cambiarlo todo. Mientras Alejandro revisaba, la luz de un teléfono móvil iluminó el rostro de Clara, que observaba ansiosa detrás de él. «Mira esto», gritó, sosteniendo un informe que desprendía la misma fragancia que el oro, con amenazas a la comunidad estampadas en cada página. Las manos de Alejandro temblaban al tomar el documento. «¿Esto es real?», preguntó mientras leía. El poder de la evidencia estaba allí, pero el tiempo se agotaba. Las voces fuera de la sala se acercaban cada vez más, sus pasos resonaban como un tambor en el pecho de todos. Era el momento de decidir. ¿Cogeremos los documentos? ¿O salimos corriendo y dejamos todo atrás?, preguntó uno de sus amigos, su voz temblando. La presión de la decisión le parecía abrumadora a Alejandro, quien sabía que esta elección podría definir su futuro. «Si no luchamos por esto, ¿qué sentido tiene todo?», respondió, su voz resonando con una determinación que brotaba de lo más profundo de su ser. Mientras Alejandro luchaba contra la incertidumbre, un sonido metálico rompió la tensión del aire. La puerta principal estaba siendo forzada. «¡Fuera!». «Ahora», aulló Javier. En un instante, el grupo se desbandó. Alejandro agarró con firmeza el informe, su mano cerrándose en la esperanza que le otorgaba. Salieron corriendo por el pasillo cuando volvió a observar a Clara. Sus ojos reflejaban miedo y valentía a la vez. Tal vez ese, el verdadero desafío, no se trataba solo de huir, sino de decidir si estaban listos para enfrentar la verdad, sin importar el costo. Afuera, la oscuridad se volvía densa y palpitante. ¿Nos quedamos? ¿Luchamos? Alejandro se detuvo, sintiendo que cada segundo contaba. La multitud había salido dispersa, no había vuelta atrás. La decisión estaba en sus manos y el eco de sus corazones resonaba en la noche. ¿Se atreverían a enfrentarse a ese monstruo disfrazado de rutina? El destino de su lucha pende de un hilo. ¿Qué camino tomarán? La respiración de Alejandro se hizo más pesada en el aire helado de la noche.
Las sombras que envolvían su entorno parecían crecer, como si la oscuridad misma intentara abrumarlo. Miró a su alrededor, buscando en los rostros de sus amigos algún signo de fortaleza. Clara estaba ahí, su mirada fija en él, desbordando una mezcla entre desafío y desamparo. Fue en ese instante que comprendió que no solo estaba luchando por lo que habían descubierto, sino también por el futuro que deseaban construir. «Vamos a luchar», exclamó de repente, sintiendo como la adrenalina lo impulsaba. Las palabras salieron de su boca como un eco, resonando en el pecho de todos. Las reticencias iniciales se fueron desvaneciendo, dando paso a una determinación compartida. «¿Estamos todos de acuerdo?», preguntó, asegurándose de que cada uno de ellos estuviera listo para el siguiente paso. Una vez más, sintió el peso del informe en su mano, como si ese pequeño papel contara una historia mayor que sus propias vidas. En ese momento, las decisiones que tomaron se sintieron aún más significativas. Era más que información, era su voz, su grito al mundo. «Vamos a la plaza. Si lo que tenemos es real, la comunidad tiene que saberlo». La plaza era un lugar donde se solían reunir, un espacio que podría ser el altavoz. Los murmullos de la gente se alzarían si compartieran la verdad que habían encontrado, pero eso venía con grandes riesgos. La noche les ofrecía un manto de relativa seguridad, pero el tiempo se tornaba en su enemigo. Javier tomó la delantera. «Más rápido, no tenemos mucho tiempo», instó mientras se adentraban en la noche. El grupo avanzó a toda prisa, cada paso resonando como tambor en su pecho. Cada ruido a su alrededor parecía un recordatorio de que el peligro aún acechaba, pero la esperanza iluminaba su camino. A medida que llegaron a la plaza, el bullicio habitual había disminuido. Solo algunas luces parpadeantes de los negocios cercanos los acompañaban en su misión. Era un lugar que ellos habían frecuentado tantas veces, pero esta vez se sentía distinto. Una sensación de urgencia los rodeaba. «¿Y si nadie nos cree?», murmuró uno de los chicos, la voz temblorosa por la ansiedad. «Si no intentamos, nunca lo sabremos», respondió Alejandro, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Clara se le acercó y le dio un empujón en la espalda, infundiéndole valor. No estaba solo en este viaje. El grupo se alineó, formando una pequeña barricada en medio de la plaza. El silencio se hizo más pesado. Alejandro sabía que podía volver al pasillo y dejarlo todo atrás. Pero el recuerdo de la comunidad que sufría le hacía sentir que dar la espalda al problema sería una traición. Así que levantó el informe, el papel palpitante en su mano. «Escuchen, todos tenemos algo importante que compartir», comenzó, su voz resonando en la quietud de la plaza. La luz de un faro cercano parpadeaba como un faro esperanzador. La comunidad, que solía ser un punto de encuentro de risas y charlas, podía convertirse en un bastión de resistencia. Un murmullo creció entre el grupo de oyentes que comenzaban a formarse. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, su corazón latía fuertemente en un ritmo disonante. La verdad que tenían podría cambiarlo todo, pero también podría traer consecuencias devastadoras. ¿Estaban listos para enfrentarlas? «Esto podría ser lo que necesitamos para despertar a la comunidad», gritó Javier mientras otros se acercaban cada vez más, uniendo sus miradas y corazones en un mismo estándar. Fue entonces cuando la luz repentinamente se apagó. Un silencio helado rodeó la plaza. Todos enmudecieron, sintiéndose vulnerables, como si un predator estuviera acechando en las sombras. Un ruido rompió la calma, un murmullo en la distancia, las huellas de alguien acercándose. «¿Qué está pasando?», preguntó Clara, notando el temor en los ojos de todos. Alejandro abrió la boca para responder, pero en ese mismo instante, una figura apareció en la oscuridad. La identidad de aquel extraño podía desafiarlo todo. La pregunta quedó suspendida en el aire, al igual que la esperanza de lo que esa noche podría significar. ¿Sería un aliado inesperado o un adversario que pondría fin a su lucha?
La tensión creció como una tormenta a punto de estallar. La figura se acercaba lentamente, y las sombras parecían engullir su silueta. Alejandro, con el corazón latiendo fuertemente, no podía apartar la mirada. Los murmullos en la plaza se intensificaron a medida que la identidad del extraño se hacía más clara. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta desgastada y una cicatriz que surcaba su mejilla. Su expresión era seria, pero había un destello de determinación en sus ojos. «¡Alto!», gritó, levantando una mano. La multitud se detuvo, conteniendo la respiración. Alejandro sintió como si el aire alrededor de él se volviera denso, casi irrespirable. «¿Quién eres?». «¿Qué quieres?», preguntó Clara, adelantándose un paso. Su tono era desafiante, pero había una incredulidad subyacente que todos compartían. Aquella noche era crucial, y cada segundo contaba. El hombre dio un paso hacia adelante, sus ojos recorriendo a todos los presentes. «Soy Miguel», respondió, su voz grave resonando en la oscuridad. «Vine a advertirles. Lo que están a punto de hacer puede ser más peligroso de lo que imaginan». Los amigos intercambiaron miradas de confusión. ¿Quién era realmente este hombre? Aquel encuentro parecía la antesala de una revelación que cambiaría el rumbo de su misión. «¿De qué hablas?», preguntó Alejandro, sintiendo que la ansiedad se mezclaba con una creciente preocupación. Javier, detrás de él, estaba listo para intervenir si la situación se tornaba violenta. Miguel carraspeó, buscando las palabras adecuadas. «El informe que tienen está siendo buscado. No solo por las autoridades, sino por aquellos que no desean que la verdad salga a la luz». Sus palabras golpearon a Alejandro, como si le hubieran tirado un balde de agua fría. ¿Qué consecuencias podría traer a su comunidad? «No puedes asustarnos», replicó Clara, aunque su voz temblaba ligeramente. La realidad de sus acciones parecía abrumarla. «Necesitamos que la gente sepa lo que está pasando». «Lo sé, pero su seguridad está en juego. Hay quienes estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener su secreto. He estado detrás de este asunto durante años y por eso estoy aquí, tratando de protegerlos». Miguel dio un paso más cerca, como si quisiera compartir un peso que había llevado solo demasiado tiempo. «Debo ayudarles, pero no puedo hacerlo solo. Sus vidas están en peligro». Alejandro sintió una mezcla de rabia y miedo. Había estado dispuesto a enfrentar cualquier clase de obstáculo, pero ahora se daba cuenta de que su lucha era mucho más que un simple acto de valentía. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó, buscando la fortaleza en su voz. «Primero, debemos ir a un lugar seguro para hablar. Entonces, puedo explicarles cómo protegerse». Miguel miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera acechando. «Si los encuentran aquí, todo habrá sido en vano». Fue entonces cuando la desesperación golpeó el corazón de Alejandro. ¿Qué era realmente lo que estaban enfrentando? Según lo que habían descubierto, había posibilidades de salir adelante, pero ahora, el miedo acechaba como un depredador en la oscuridad. «Está bien», decidió Alejandro, sintiendo el apoyo de sus amigos. «Si crees que hay formas de proteger a nuestra comunidad, lo escucharemos». Miguel asintió, su expresión endureciéndose con determinación. «Sigamos mi camino. Habrá tiempo para que todos conozcan la verdad, pero primero deben estar a salvo». Mientras se adentraban en la noche, el grupo sentía el ardor de la incertidumbre. Las luces de la plaza se desvanecieron tras ellos, y la sensación de camino incierto aumentaba. Sin saber realmente en qué se estaban metiendo, Alejandro sintió el peso de crear un futuro diferente sobre sus hombros. Las palabras de Miguel retumbaban en su mente. Había más en juego de lo que podían imaginar. Una red de secretos y traiciones se entrelazaba con su lucha por la verdad. «¿Qué más sabes?», preguntó Javier, incapaz de contener su curiosidad. «Lo que les digo puede cambiarlo todo, pero también puede arruinarlo».
Miguel volteó, su mirada fija en Alejandro, dejando caer la última. ¿Verdad? Alejandro respiró hondo, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. En ese momento, supo que el camino que habían elegido sería más arduo de lo que anticiparon. Pero la esperanza no se había apagado del todo. Aquella lucha apenas comenzaba, y lo que descubrirían a continuación podría definir sus vidas para siempre. La próxima parada estaba acechando en las sombras, y el verdadero desafío apenas se perfilaba en el horizonte. ¿A qué se atreverían a arriesgar por el bienestar de su comunidad? La noche había caído como un manto oscuro sobre el pueblo, pero el fuego de la lucha por la verdad brillaba intensamente en los corazones de Alejandro y sus amigos. Mientras caminaban tras Miguel, la incertidumbre era palpable, como un nudo en el estómago que no se dejaba deshacer. Las palabras de Miguel retumbaban en su mente. Lo que les digo puede cambiarlo todo, pero también puede arruinarlo. Se adentraron en un pequeño taller abandonado al borde del pueblo, lejos de las miradas curiosas. Dentro, un par de faros iluminaban el lugar, revelando el polvo acumulado en cada esquina y viejas herramientas oxidadas que habían quedado olvidadas por años. A medida que se sentaban, Alejandro sintió la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, tanto por sus sueños como por los de su comunidad. Escuchen, comenzó Miguel, su voz grave resonando con seriedad. La empresa que están enfrentando no es solo una corporación. Detrás de ellos hay intereses políticos, gente poderosa dispuesta a hacer lo que sea para mantener su control. Ustedes están en peligro porque están a punto de desenmascarar su corrupción. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Miradas de preocupación se cruzaron entre los amigos de Alejandro. ¿Pero qué podemos hacer? Todos en el pueblo confían en que luchamos por ellos, se atrevió a decir Javier, su voz temblando ligeramente. Miguel asintió, comprendiendo la angustia del grupo. Tienen que ser cuidadosos. La verdad no solo liberará a su comunidad, sino que también podría ponerlos a todos en riesgo. Deben actuar con inteligencia, aconsejó Miguel. Esta información que tienen es solo el principio. Necesitan un plan. Alejandro sintió que las piezas empezaban a encajar. La lucha no iba a ser sencilla, pero tampoco iban a rendirse. Necesitamos compartir esto con la comunidad, exclamó, la determinación volviendo a encender su espíritu. Quizás no todos estén a favor de luchar, pero no podemos permitir que el miedo nos detenga. Ellos deben saber la verdad. La conversación fluyó en su interior, como el murmullo de un río que encuentra su camino entre las piedras. Clara le tocó el hombro, su mirada reflejando confianza. Tienes razón, Alejandro. Si no les decimos, siempre viviremos en la incertidumbre. Con cada segundo que pasaba, la convicción crecía. El grupo empezó a planear. Optaron por una reunión clandestina, donde invitarían a los líderes comunitarios. Necesitaban unirse y trazar un camino firme hacia la verdad. Más tarde, de regreso en la plaza, el murmullo era casi palpable. La comunidad comenzó a reunirse, intrigada por el mensaje que lo convocaba. Las luces parpadeantes y el sonido de la vida que siempre había caracterizado al lugar estaban ausentes, pero la atmósfera permanecía cargada de expectativa. Alejandro, frente a la multitud, sintió el peso de cada mirada. Era un sí mismo diferente, un hombre maduro que ya no dudaba en defender lo que era justo. Este no es solo nuestro pueblo. Es nuestra familia, nuestra historia, comenzó, su voz resonando con fuerza. Lo que enfrentamos ahora es un enemigo que quiere robar nuestra tierra, nuestra esencia. Y hemos encontrado evidencia de su corrupción. Los murmullos comenzaron a elevarse, algunos rostros mostraban incredulidad, otros temor. ¿Y qué hacemos ahora?, gritó alguien al fondo, la inquietud azotando su voz. Juntos, Alejandro respondió, sintiendo el ardor de la conexión que le unía a cada uno. Si unimos nuestras fuerzas, podemos presentar esta evidencia a las autoridades y demostrar al mundo que no somos solo un pueblo, somos una familia fuerte y unida. La multitud comenzó a asentir,
la esperanza germinando lentamente entre ellos. Clara dio un paso adelante. La seguridad es crucial. No podemos ser imprudentes, pero tampoco dejaremos que el miedo nos paralice. Ya hemos pasado por esto antes. Poco a poco, el sentido de unidad brotó como un resplandor. La incertidumbre comenzó a desvanecerse, reemplazada por la determinación compartida de no dejar que la sombra de la opresión cayera sobre ellos. La comunidad estaba lista, con el informe en mano, empezaron a organizarse, primero contactando a aliados en la ciudad que pudieran ayudar con la presentación del caso ante las autoridades. Mientras recopilaban la información y se preparaban, pasaron días de constancia, se alzaron voces de aliento y espíritu indomable entre ellos. Finalmente, el día llegó. En la oficina del gobierno, Alejandro y su grupo se sentaron frente a un panel que los miraba con escepticismo. Pero él no vacilaría. Sabía que su verdad era poderosa. De sus labios salieron las historias de sacrificios, sueños y esperanzas que llevaban su nombre. Con cada palabra, la luz de su comunidad brilló un poco más. Los rostros en la sala comenzaron a cambiar, la incredulidad daba paso a la aceptación. El eco de su lucha resonó, y el informe fue tomando un poder que apenas comenzaba a cristalizarse. A medida que avanzaban, la comunidad se convierte en un faro de resistencia, compartiendo su historia en medios sociales y locales, ganando aliados en su lucha. El pueblo, que había empezado como un tumulto de angustia, ahora se transformaba en una voz colectiva que clamaba por justicia. Alejandro ya no era solo un joven con un sueño. Era el símbolo de la determinación de todos. El camino hacia la victoria fue difícil, sin embargo, cada paso dejó una huella profunda en sus corazones. El amor por su tierra y su gente y la unión forjada en momentos de crisis transformaron su vida por completo. Quien había sido una figura de duda se transformó en líder, defensor, y, sobre todo, en un agente de cambio. Alejandro miró hacia el horizonte, sintiendo que todo había valido la pena. Había aprendido que los verdaderos sueños no solo se persiguen individualmente, sino que se construyen juntos. Mientras regresaba a su pueblo, el calor del sol acariciaba su rostro, pero dentro de él, había un calor aún más fuerte, el de la esperanza y la lucha compartida. A todos ustedes que han seguido este viaje emocionante, es el momento de dar un paso. Necesitan suscribirse ahora para no perderse nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas escuchen esta poderosa historia. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Cada acción cuenta y su apoyo es fundamental para que sigamos adelante. Juntos somos más fuertes.